Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo, en este último domingo del año 2025, el que está marcado en el calendario litúrgico como el primer domingo después de Navidad. Yo le añado después de Nochebuena y Navidad, porque en la Nochebuena, en la noche, es que nace Jesús y ya el otro día es que ya es nacido. Las lecturas bíblicas para hoy las tenemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, en los versos del 7 al 9, los cuales yo le invito a que lean en los versos del 7 al 14, donde habla de la bondad de Dios. Tiene el Salmo 148, que es un cántico de alabanza a Dios, pero también de petición al Señor. Y la carta que encontramos para hoy en el Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 10 al 18, que también invito a que lo lean del 5 al 18 para que tengan todo el contexto de que del Señor Jesús es de donde viene la salvación, que Jesús es el autor de la salvación. Así como Isaías en el capítulo 63, en los versos que le mencioné, de 7 al 9 o del 7 al 14, habla de la bondad de Dios. Y el evangelio que lo tenemos para hoy es en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, en los versos del 13 hasta terminar en el verso 23. Y es interesante porque habla de cuando los niños corren el peligro y son asesinados por el emperador, donde Raquel, que representa a las madres de Israel, aunque ella no vivió esa experiencia, pero sí vivió una etapa muy dura, porque ella, a pesar de que Jacob se enamoró de ella y por ella trabajó 7 años, y Labán lo engañó dándole a Lea por esposa, la hermana mayor de Raquel, él trabajó 7 años más. Y por ese amor que tenía, Lea podía procrear, pero Raquel no. Y eso es una angustia para una mujer en ese tiempo, y sobre todo en esa parte del mundo. Hay mujeres que cuando no pueden dar hijos, muchos países usan la expresión de que la mujer está seca. Entonces Raquel sufrió antes de tener a José. Y Raquel también, cuando tiene a Benjamín, muere al poco tiempo. O sea que Raquel está representando en ese clamor, que es una cita que también trae el libro del profeta Jeremías, donde habla de ese llanto por las mujeres de Israel que sufren, también por los hijos que son asesinados por los imperios que invaden, y también por aquellos que van a la guerra, por guerras causadas por imperios que quieren dominar y quieren a la vez también invadir e imponerse. Entonces dice así el evangelio en el capítulo 2, en los versos de 13 al terminar en el 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjense que hay unos puntos aquí que, aunque yo los detallé en la reflexión del viernes pasado, hay mucha gente que le gusta para justificar el hecho de que una persona tome la decisión de salir de su país a buscar vida en otro país, incluso ingresando de una manera ilegal, sin permiso. Hay quienes quieren escudarlo en la palabra refugio. Y hoy en día la palabra refugio es cuestionable, porque hay mucha gente que dice que lo están persiguiendo y que los quieren matar en su propio país y piden asilo en otro país, pero realmente no todos tienen esa verdadera situación, sino que hay muchos que utilizan esa oportunidad para sus propios beneficios, para salir de su país y recibir una ayuda que no les corresponde. Entonces mucha gente le gusta justificar a los ilegales diciendo que Jesús fue refugiado. No, Jesús no fue un refugiado, porque no era la familia que iban a matar, ni siquiera era José, mucho menos a María. Si usted lee muy bien la Biblia y lee todo lo que tiene que ver con el anuncio, la profecía y el cumplimiento, y lo que también dice Mateo en este capítulo 2, en esos versos, es que Herodes sintió que los sabios, cuando le dijeron que había nacido un rey y que habían venido a adorarlo, ellos se supone que llegan a donde van a darle la información, y cuando Herodes se entera que van a ser otro rey, ahí es donde él no quiere permitir que nadie esté por encima de él. Por eso es que cuando los sabios, avisados por el Señor para que no vuelvan al palacio, sino que se vayan directo para sus países, porque venían del oriente y eran de varios países, no de uno solo, porque venían unos sabios que venían del oriente, y el oriente tiene muchos países. Usted no va a decir que era uno solo, porque Dios no trabaja como el ser humano. Acuérdese que la mente y el actuar de Dios no es igual que el de nosotros, que son más altos y todo eso, y todo lo que Dios hace es con propósito. Nosotros hacemos todo de pie a cabeza y de cabeza para pie, y movido por los intereses en la mayoría de los casos. Entonces, él cuando él siente, Herodes, que los sabios, al no volver a decirle dónde está el niño, él toma la decisión de mandar a matar a todos los varones que son de 2 años hasta nacidos. Y esa represalia la toma de una manera en la que actúa como mucha gente hoy, incluso partidos políticos y gente de partidos políticos que están en posiciones de privilegio y hasta puestos por gente que votó por ellos y que se le paga el sueldo con los impuestos que todos nosotros pagamos. A veces hablan sin sentido, porque imagínense Herodes, un viejo, un hombre mayor, reinando ya con una autoridad del emperador, reinando en toda esa región, y se va a preocupar porque un niño nació que dicen que es rey, y eso le quita el sueño a él al llegar a ese extremo. Entonces el Señor, como tiene un plan de salvación, le indica a José que vaya a Egipto. Pero fíjense que Dios no lo deja suelto,
Porque Dios también le avisa cuándo es el tiempo de volver. ¿Y cuántos en su corazón siente que Dios les dice, ok, tú tuviste que salir de tu país, por la razón que sea? Porque hay millones de razones para que cada uno justifique sus decisiones. Pero cuando usted ve el tiempo para volver, y más ahora que muchos países han ido mejorando en su condición, más ahora cuando dentro de esa competencia se están abriendo también muchas oportunidades que muchas veces la gente no la ve porque siempre está enfocado en lo que dicen 2 o 3. Y como no investigan, como no le hablan a otro, como ellos mismos no consideran su propia condición, pues entonces aceptan la retórica que se mueve en el momento y se dejan arrastrar y las oportunidades se le van. Entonces Dios le indica a José cuándo salir de Belén, volver a Israel, pero cómo lo envía a Egipto y cuándo llega el tiempo de volver. Pero fíjese que Dios ve el corazón de José cuando se entera que Arquelao, el hijo de Herodes, que era peor que su papá, era el que estaba gobernando. Entonces ahí es donde Dios abre las puertas, abre el camino, acompaña para ir a la región de Galilea, exactamente a Nazaret. No hay ninguna base bíblica que diga, como dice aquí, no se ha encontrado todavía ninguna base bíblica, un texto bíblico que diga que a Jesús se le habría de llamar Nazareno. Pero si usted compara, yendo al Antiguo Testamento, cómo vive una persona que dedica su vida al servicio de Dios con una misión, Jesús lo era. Jesús lo era, no tenía que raparse la cabeza, no tenía también que anular su hombría, no tenía que hacer ciertas cosas, sino que solamente la santidad del mismo Dios que tenía Jesús lo hace nazareno, y al vivir en Nazaret le da el aval para que sea conocido como el Jesús de Nazaret, o como muchas veces dijeron, el hijo de José, el carpintero, o como en otras ocasiones se dijeron el hijo de María, o los hermanos de Jesús, el hermano de Jesús, de Juan y de Santiago. Ahora, cuando ya le hablé, cuando habla del lloro en Ramá por los hijos que se pierden, imagínese una mamá ver cómo le arrancan de sus brazos a sus hijos para matarlo porque el rey cree que un bebé le va a quitar su poder. Una altanería muy grande, ¿verdad? Y compare eso con las mujeres que andan por ahí saltando de cama en cama con hombres que acaban de conocer, con hombres que ni siquiera van a volver a ver en su vida, y van y se practican un aborto y matan ese bebé. Porque yo no voy a volver a repetirle lo que yo le he dicho en otras ocasiones y lo he escrito, que el espermatozoide tiene vida. Desde que el hombre produce el espermatozoide en el escroto, tiene vida y tiene el soplo de Dios. Lo único que está esperando es el momento de encontrar el óvulo maduro para poder formarse. Pero no es como dicen los médicos para justificar el negocio del aborto, que dice que a las 6 semanas, que si a la cuanta que se le siente el corazón. No, hermano, y peor, porque así como Herodes tomó la decisión de matar a los niños por ese rey, que no era ninguna amenaza para él, de 2 años para abajo, que no era la segunda vez que el pueblo de Israel vivía una situación así, porque cuando ya José muere en Egipto, que ya Jacob va a vivir con sus hijos y con toda la familia, que eran como 70, cuando ya muere el que fungió como el papá de la mujer que lo crió cuando lo rescató del río, a Moisés, que ya pasa el tiempo, que ya Moisés vive entre su pueblo, que ese muere, pues vienen los sucesores, y los sucesores no solamente están viendo y oyendo, sino también que tienen consejeros que por su beneficio aconsejan cosas negativas. Entonces, cuando ven que el pueblo de Israel se está multiplicando en Egipto, comienzan los planes de que esta gente va a subirse a nosotros. Es lo mismo que pasa hoy. Cuando usted le abre la puerta a una comunidad que no es la suya, y usted permite que esa comunidad vaya creciendo, el día menos pensar esa comunidad va a hacer que usted se vaya. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso pensaron en un momento con los hispanos
con los latinoamericanos, ¿verdad? Porque siempre los latinoamericanos en un tiempo éramos más de lo que veníamos de afuera. Ahora son los musulmanes que se están multiplicando, y un día va a haber que van a convertirse ciudades enteras en musulmanas, y ahí no va a poder entrar ni la ley que se haga en un congreso, porque ellos mismos van a buscar implementar si no se les detiene. Entonces, cuando esos consejeros le dicen al faraón de turno que ese pueblo está creciendo mucho, y para evitar que lleguen un momento en que ellos lleguen a dominar Egipto, es donde le salvan la vida a Moisés. O sea que fíjese cómo Moisés encaja en una misericordia de ponerlo en una canasta, de ser criado en palacio, aún por su propia mamá, en su casa, hasta con su hermana, con sus hermanos, y cómo el Señor bendice y aún multiplicado el pueblo y aún la esclavitud por 400 años, ese mismo niño salvado del río, que no fue asesinado por ese temor de dominio, de perder el control, como ese también fue el libertador. O sea que fíjense cómo el Señor trabaja. Nada se pierde. Hoy el predicador, porque hace un momentito llegué de adorar en la iglesia bautista, el Calvario, que es de la Convención del Norte, el predicador decía que cuando uno cree que no está pasando nada, uno no puede confundirlo con lo que está pasando, porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios trabaja de muchas maneras, y que Dios, aunque uno no lo vea, sigue trabajando, y no solamente lo hace en la vida de una persona, lo hace también en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en todos los niveles de la vida del ser humano, porque Dios es el Señor de todo. Nosotros somos creación de Él, aunque algunos digan y piensen otra cosa, eso no cambia. Así que Él decía, no confunda la quietud con la injusticia, porque una cosa es que uno piense algo, pero Dios está llevando todo paso a paso, paso a paso. Dios tiene un plan, y por eso es que en la carta a los hebreos, en el capítulo de hoy, en el capítulo 2, del 10 al 18, habla de quién es el autor de la salvación, que es Dios, y Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus maneras, y no es como nosotros creemos, como algunos piensan y algunos se atreven a decir. Así que cuando Él vuelve a recibir la indicación de ir de regreso a Israel, y se entera que Arquelao es el que gobierna, Él siente que debe ir a otro lugar, que es a la región de Galilea, y se establecen en Nazaret. Y Dios le aprueba esa decisión a José. Así que Dios no deja nada en el aire. Y en este tiempo, que ya faltan pocos días, porque ya el miércoles en la noche estamos a 31 y el jueves a día 1. Antes de que usted comience a hacer su lista famosa de resoluciones, que es más perder tiempo o estar en la moda, piense en lo que usted ha vivido y cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo Dios está trabajando hoy en su vida. Porque Dios es un Dios de grandes bondades, como lo dice Isaías, de grandes bondades. El autor de la salvación a través de Jesús, de su humanidad, es Dios. Y Dios acompaña, Dios protege, Dios provee, como lo vemos en el Evangelio. Así que antes de que usted pierda su tiempo cogiendo la maleta para darle la vuelta a la manzana, de que para viajar el próximo año, o quizás contando las famosas 12 uvas con la copita de vino mientras baja la bola en Manhattan, en Nueva York, que sube, mejor dicho que sube, porque ella sube imaginariamente, pero realmente ella se queda abajo porque la cosa está muy mal. Pero antes de que usted comience a decir que usted va a hacer, cuando usted sabe en su corazón que usted no va a hacer nada de lo que usted diga por esa boca, piense en cómo ha sido usted delante de la bondad de Dios. Piense en cómo usted
Si dice que es salvado, ¿cómo ha vivido esa salvación? Y cómo la pone en práctica todos los días. Para que entonces pueda entender que no importa la circunstancia, el Señor promete siempre estar. El Señor promete acompañar. El Señor promete defender. El Señor promete proveer. Así que, aunque muchos no lo crean, Dios siempre trabaja. Aunque tú no lo veas, Dios siempre trabaja. Y aunque digan lo que digan, y es cierto, muchas profecías se están cumpliendo. Muchas se han cumplido, otras faltan por cumplirse. Pero el tiempo en que Dios venga, trata de que te encuentre con la mano en el arado, viviendo una vida santa y en obediencia y humildad, que es el resultado de todo. Así que el 2026 te va a atrapar de una forma u otra. Pero ojalá que sea que tú puedas decir que Dios es tu amparo, que Dios es tu fortaleza y que Dios es tu luz y tu Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te llene de sabiduría para poder discernir y poder vivir y estar en los caminos del Señor, para que estés listo, sea que esté muerto o vivo, cuando el Señor vuelva. Y el Señor tiene un premio para cada uno. Y el Señor tiene una tarea para cada uno, como dice la meditación del aposento alto hoy en inglés y en español. Ojalá que el Señor te encuentre preparado, porque Él vuelve otra vez.